Hola, es un gusto para MIC Género, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, realizar esta serie de videos titulada Diálogos en Confinamiento, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y reflexión con especialistas que inviten a cuestionar la realidad social a la que nos enfrentamos y la manera en la que la crisis global de salud pública ha evidenciado y encrudecido situaciones de desigualdad y violencia hacia ciertos grupos sociales. Por ello, desarrollamos esta serie que consta de 9 temas. Este material presenta educación y género en tiempos de pandemia. Para hablar de esto y tener un panorama desde los estudios de género y los derechos humanos, nos acompañan Abigail Paniagua Requena y Juan Carlos Pinacho Cruz. Me permito presentarles. Abigail Paniagua Requena es maestra en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá y politóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora, llevando a cabo estudios sobre antropología del arte y por iniciar su especialización en políticas públicas y derecho a la ciudad. Desde 2016 labora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promoviendo la articulación de redes y la coordinación de proyectos multidisciplinares de incidencia política en pro de la dignidad humana. Actualmente como subdirectora de incidencia y participación con la sociedad civil. Muchas gracias, Abigail, por acompañarnos. Juan Carlos Pinacho Cruz es psicólogo de profesión, maestro en psicología organizacional por la Universidad de las Américas, Puebla. Tiene estudios en violencia y paz en el Colegio de México. Es diplomado en prevención del delito y la violencia en jóvenes en la Universidad de Chile, así como diplomado en derechos humanos por la Ibero Puebla y en igualdad de género por la UAP. Se ha desempeñado como docente de nivel superior en universidades de Oaxaca y Puebla, así como ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en materia de prevención del delito, cultura de la denuncia y participación ciudadana. Es activista por los derechos humanos, la igualdad de género y la comunidad LGBTIQ+. En su estancia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, trabajó en el programa Cuenta Conmigo, como coordinador en la Dirección de Educación Superior. Actualmente ocupa el cargo de director de acompañamiento universitario DAU. Les agradecemos el tiempo y el compartir sus experiencias y reflexiones en torno al tema para seguir generando diálogo crítico en torno a ello. Les cedo el espacio. Hola, Abigail. Hola, hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Pues, pues para mí es un placer poder estar aquí el día de hoy en este diálogo con tanto que decir, escuchar, intercambiar junto a Juan Carlos, y agradezco profundamente la invitación a colaborar por parte de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Pues hemos estado ya comentando, y creo que el tema de educación y género en contextos de pandemia da mucho de sí y mucho de lo que hablar. Y pues se pueden detonar muchos temas desde diversas perspectivas y realidades. Y más en un contexto emergente a nivel mundial de cambio y adaptación a nuevas formas de socializar y vivir, y con tanto que repensar. Entonces, pues comentábamos varios temas, y yo creo que ya se nos fue a muchos más. Pero me gustaría como empezar a lo mejor con esta pregunta que nos hacíamos de cómo va a ser el sistema educativo durante y por la pandemia, y cómo vamos a generar estos entornos seguros, no violentos, inclusivos para promover el derecho a la educación, ¿no? Entonces, no sé, pienso en pues los contextos de violencia de género que se han agudizado con el aislamiento social, y cómo cómo promover el derecho a la educación de las niñas y las mujeres que están en estos contextos. No sé, Juan Carlos, cómo vamos a ver todo esto. O sea, se me hace... Bueno, antes de comenzar, igual mi agradecimiento a la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MIC Género 2020. Espero que nuestra universidad pueda acoger la muestra de manera digital o en su defecto presencial cuando sea posible. Sería nuestra cuarta participación como institución en Puebla, y sería un honor nuevamente tener las cintas de largos y cortometrajes para compartir con la comunidad universitaria y sobre todo discutir, reflexionar y accionar, que es la idea. Abigail, creo que esa misma incógnita que tú tienes, tengo yo realmente. La pandemia de por sí no era algo que por lo menos para América pensáramos que iba a llegar a tanto
o ni siquiera remotamente pensábamos que iba a llegar a América, ¿no? Desde esa aparición del caso y los siguientes en Wuhan, era muy remoto pensar en enero, en febrero, que la situación iba a estar así de desbordada. La educación, como muchos otros temas, pues es un elemento que evidentemente se ha visto afectado por estas cuestiones del confinamiento, las medidas sanitarias a tomar, pero todo aquello para lo cual las instituciones de educación de cualquier nivel no estaban preparadas, ¿no? Si bien es cierto, podríamos haber tenido dentro de nuestras instituciones el desarrollo tecnológico, el uso de plataformas digitales, la virtualidad en algunas sesiones o áreas de conocimiento, también es cierto que no eran de uso cotidiano, no era un hábito estar frente a la computadora y del otro lado una persona facilitándonos algún conocimiento, ¿no? Eso me lleva a reflexionar también en cómo tendrían que cambiar los hábitos de estudio, porque muchas y muchos pues estamos muy habituados o tenemos el hábito de estar escribiendo en nuestra libreta o en su defecto de estar escuchando, pero viendo de manera física o cercana a las personas. Y en este contexto de prácticamente 7 u 8 meses, pues las cosas han sido completamente diferentes. Y no sabemos hasta dónde seguirán igual de diferentes, ¿no? Aquí la intención es que esa pregunta de saber cómo va a ser es un reto para la gente del área de la educación, ¿no? Porque si bien es cierto, está observando que efectivamente la ciencia y la tecnología nos pueden proporcionar las herramientas para poder desarrollar entornos educativos verdaderamente virtuales, también es cierto, Abigail, que en la medida de lo posible, las condiciones presupuestarias y la misma recesión económica van a determinar el alcance y sobre todo también van a determinar la magnitud de los proyectos que se puedan enfocar hacia esas áreas para justamente hacer de la educación lo que lo plantea como un derecho, ¿no? Una igualdad de acceso para todas y todas. Situación que en este momento o en este contexto no es así, o no sé tú qué opines. Sí, la verdad que sí. O sea, hace mucho que pensar más en, bueno, en México nos encontramos con una población muy heterogénea, necesita una educación intercultural, ¿no? Y también estamos hablando de una sociedad muy desigual con situaciones socioeconómicas muy diversas. Hablábamos del documental de UNACS, vemos como en una comunidad la educación sí, forma parte de su dinámica, pero también, por ejemplo, para las niñas también lo forman las labores de cuidado, el trabajo doméstico. Entonces, ¿y qué tanto es el acceso a Internet para también garantizar esto? O sea, y justo es un nuevo panorama que da mucho que pensar, o sea, porque sí da una oportunidad y hay que ver también las oportunidades, ¿no? Porque nos da una oportunidad justo de ver un sistema educativo mucho más flexible, mucho más accesible, en cierto modo, si se canaliza bien, ¿no? Porque, y creo que es interesante, porque hasta ahora a veces siento que había sido la educación a veces podía llegar a ser un poco más rígida, ¿no? Pues como los 2 tipos de examen, la metodología a llevar a cabo, más siempre homogénea, ¿no? Allá donde ibas, no sé. Y ahora siento que sí se puede adaptar mucho más. Ahora justo, bueno, la pandemia ha dado para mucho y he tenido la oportunidad de estar haciendo capacitaciones, ¿no? y haciendo nuevos estudios y sí es muy diferente a lo presencial. es todo un nuevo, es un nuevo reto, la verdad. Requiere para empezar necesitas obviamente pues las herramientas, pues el acceso, las condiciones en tu entorno y también otra manera de pensarlo, ¿no? Otra manera de ver el aprendizaje también. Entonces, sí se me hace muy interesante. De hecho, hay un proceso similar
a este asunto que también está cruzando el tema de la pandemia y la educación, que es justamente la temática de la muestra, la igualdad de género, ¿no? La violencia de género, la discriminación. Pero lo relacionaba así porque en esos modos o en esas prácticas que nosotros y nosotras como sociedad tenemos en el ejercicio de la violencia y la discriminación como un comportamiento cotidiano y sumamente normalizado, peligrosamente normalizado, también sabemos que aspectos reeducativos sobre este tema, como los enfoques relacionados con los estudios de género, los estudios feministas, los estudios de las masculinidades disidentes o alternativas, o como se le quiera llamar, posibilitan un aspecto real de reeducación, ¿no? Que requiere justamente un nivel de abstracción, un nivel de análisis, de reflexión, pero sobre todo de empatía y de un desarrollo de habilidades que en teoría debimos haber desarrollado siendo niñas o niños, ¿no? Pero por alguna razón no sucedió. Y entonces, al igual que esto requiere reeducación, también requiere reeducación poder poner en la mesa de qué forma el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser más dinámico, puede ser más flexible, puede ser menos ortodoxo, pero sobre todo puede adaptarse más a las nuevas situaciones relacionadas con la tecnología y la información y la comunicación, ¿no? Porque también hay que mencionar, por lo menos en el contexto educativo en el que yo estoy, que es media superior y superior, es decir, bachillerato, preparatoria y universidad, hay una serie de variables a considerar con la comunidad estudiantil, ¿no? Por ejemplo, si de por sí en el entorno cotidiano de las clases 50 minutos podrían ser aburridos para el común de la comunidad estudiantil, pues ahora hay que imaginarse 50 minutos o 2 horas sentados frente a la compu o frente al teléfono a ver qué es lo que puedo captar, ¿no? Una. Y dos, también las variables que nosotras desde el área específica donde estoy en la universidad, involucran más allá del tema tecnológico, ¿no? Están las variables relacionadas con justamente ser hombre o ser mujer, tener o no una discapacidad, ser o no integrante de un pueblo originario, ser o no integrante de la comunidad LGBT, IQ+, o ser o no padre o madre en esa edad, ¿no? Lo que mencionaba inicialmente es que hay una evidencia significativa en el sentido de que estas desigualdades no fueron consideradas en el escenario nacional ni continental, e incluso me atrevo a decir mundial, ¿no? O sea, sabíamos que existían, pero de ahí a accionar sobre ellas, hoy es necesario accionar sobre ellas, ¿no? Para hablar realmente de un acceso igualitario e inclusivo a la educación. Si no reflexionamos sobre ellas, si no las ponemos sobre la mesa, si no realizamos o desarrollamos como instituciones proyectos que permitan un acceso real en condiciones de trato y de oportunidades a la educación, pues va a ser muy complicado de entrada cumplir con los objetivos educativos que tienen las propias instituciones, pero a su vez con el Plan Nacional de Educación, los compromisos internacionales respecto de la propia educación, entre otras cosas. Y eso que tú mencionabas, no solamente es el Internet ahora el principal medio o el medio único, por llamarlo así, ¿no? Afortunadamente en la institución, en la universidad, nosotros contamos con una estación de radio con cobertura en el estado y también contamos ahora con un canal de televisión, el cual justamente al inicio de la pandemia se nos otorga esa concesión por las instancias federales correspondientes. Evidentemente, pues no había desarrollo de contenidos todavía, ¿no? La idea es que transitemos en los últimos meses de este año a la posibilidad de que existan estos contenidos como elementos o como medios educativos para entornos donde el Internet no es una realidad y donde el acceso a equipos de cómputo o laptops que soporten o que tengan características específicas para llevar a cabo las actividades en línea, pues tampoco es algo que esté al alcance, ¿no? La intención aquí es que
podamos revalorar aquellos aspectos que en su momento habíamos dejado de lado, ¿no? Porque ¿quién se ponía a escuchar la radio, ¿no? O quién veía la televisión a reserva de que tuviera contenido streaming o temas relacionados con otras plataformas, ¿no? Por las cuales tienes que pagar, obviamente. Entonces, la posibilidad esta representa un reto muy interesante y muy significativo, pero no son las únicas variables. Aquí hay temas que seguramente a ti, a mí, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues también ha sido algo que les ha pegado, ¿no? Desde la parte física y desde la parte emocional. Son variables que no se consideraron tampoco. Y en algún momento, por el mes de abril, más o menos, escuchaba mayo una conferencia donde nos alertaba un profesional de la salud mental, un psiquiatra, que era necesario e importantísimo atender los aspectos emocionales en el confinamiento, porque si no, lo que íbamos a tener en lo posterior era algo relacionado con el estrés postraumático, pero también una cadena de padecimientos emocionales que iban a requerir otro tipo de atención y por ende otro tipo de recurso y por ende otro tipo de carencias. Sí, o sea, la salud mental pasó a otro plano, siento, y ahora se ve desde otra perspectiva totalmente, ¿no? Como que tenía cierta estigmatización, ¿no? La salud mental siempre tiende a tener cierta estigmatización y siento que este contexto le ha dado otro panorama y otra importancia. O sea, incluso incluso para ver este impacto, ¿no? Que ya había una asociación, ¿no? Entre la salud mental y el impacto a nivel en la educación, pero siento que ahora ya es incluso el entorno en tu propio, el entorno por algo externo, ¿no? O sea, es como, no sé, es como otra nueva forma de pensarla y de valorarla, ¿no? Porque siento que el orden de prioridades también en determinados contextos, ¿no? Pero también se ve como alterado, ¿no? Y la salud mental sí empieza a tomar un papel más relevante. Sí, claro, y también a dejar ese estigma de que la salud mental es para las personas en esta mala palabra o en esta palabra muy peyorativa, que están locas, ¿no? O que están locos, porque lo estamos experimentando y no estamos ni locas ni locos, ¿no? O sea, no sé si en determinado momento alguien haya tenido insomnio, ¿no? O haya tenido una cantidad de sueño tan significativa que no puede despertarse, o haya sentido fatiga o dolor en la espalda o dolor en los hombros, cosas que no experimentaba antes, ¿no? O haya tenido la sensación o las ganas de llorar sin que haya un elemento específico que nos provoque ese llanto, ¿no? O haya tenido un recordatorio de eventos o sucesos que fueron significativos en algún momento y que en esta cuestión de estar en casa, en un espacio en encierro, quizá no total, pero sí necesario, pues puedas traer a la mente situaciones que pensabas que ya habías dejado ahí atrás y que no es necesariamente así. Entonces, por eso es que la demanda en esos servicios, tanto los médicos como los de salud emocional, ahora es mucho más recurrente, ¿no? Ahora está siendo más demandante, pero ahora también está evidenciando estas mismas carencias que se tienen en los sistemas de salud, tanto de nuestro país como a nivel mundial, ¿no? Razón por la cual volvemos nuevamente al tema, ¿de qué forma nos estamos educando, no? Estamos educando para tener profesionales que claro, es necesario, ¿no? No estoy diciendo que solamente requieran satisfacer sus necesidades económicas, o estamos educando profesionales que se van a encargar o que van a tener una formación con sentido comunitario, ¿no? Porque ahora también justo en este momento es cuando nosotros podríamos dimensionar esta pandemia como los desastres que hemos tenido en México, en el sentido de los terremotos o los huracanes, donde la gente se solidariza sin importar sexo, condición económica, escolaridad. Esta pandemia es algo similar, ¿no? Es la manera o es el punto de solidarizarse en otros sentidos. Y es ahí donde se puede encontrar o ver
desde la escuela crítica o desde la formación crítica, qué hemos hecho como sistema educativo y hacia dónde estamos caminando. O si la pandemia nos dejó en un estancamiento en donde no nos permite todavía poder tener alternativas suficientes para desarrollar otro tipo de modelos educativos y otro tipo de compromisos sociales de la gente que se forma en las preparatorias, en los bachilleratos y en la misma universidad, para tener o asumir una responsabilidad social que en este momento es necesaria. Sí, sí, totalmente va a ser, bueno, sí, sí lo estamos hablando aquí y se nos ocurren mil cosas, pero al final sí es un proceso largo, ¿no? Sí se pueden hacer cosas a corto plazo, ¿no? Como, pues, como estáis realizando en la universidad al final, pero sí hay cosas que quedan pues, a nivel de política pública y de cambio de conciencia social también, o sea, es un proceso bastante largo. Y ahora que me comentabas del tema de salud mental, bueno, el hecho de estar en las casas y además me acordaba que hice en uno de los cursos que estuve haciendo, me acuerdo de una mujer mayor que ella estaba acostumbrada a tener su espacio, o sea, ella llevaba las labores de cuidado y trabajo doméstico, ¿no? Como generalmente aún predomina. y, y dice, es que yo ahora me siento invadida, o sea, siento que me siento invadida, ¿no? Y como que todas estas emociones que al final la llevan a decir necesito mi espacio de aprendizaje, y entonces dice, voy a apuntarme a este curso porque necesito algo mío aquí ya. y pues tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? A través de un curso vía virtual, pero sí pienso en esto y por otro lado en mi entorno veo muchos profesionistas que esencialmente mujeres que ven como esta dificultad en la conciliación laboral, personal y en su caso familiar, porque educacionalmente, aunque se ha avanzado mucho, falta mucho que hacer, ¿no? En esta iniciativa por la corresponsabilidad en las tareas domésticas y en la labor de cuidado. Incluso, y en todas las edades, es decir, desde gente más joven con su pareja o hasta personas ya más mayores que ocupan labores de cuidado con sus nietes y demás, y dejan de lado su educación, ¿no? También a lo mejor porque están en entornos de ir, pues hay universidades también para personas mayores que están activas y yo tengo experiencias de personas que les encanta, pero también les gusta esta parte de estar con sus nietes. Entonces es como un conflicto, siento que sí, como que cambia de nuevo en este contexto y que genera, sí, a lo mejor debatir más que sí y que no, ¿no? O sea, decidir más a que sí y que no te dedicas por los tiempos y por la accesibilidad de las cosas, ¿no? Entonces sí, no sé cómo lo ves. Mira, hay muchos factores todavía también que de cierto modo ya ha habido personas, tanto de la academia como del activismo, que lo han puesto en la mesa. La brecha digital que tenemos es una brecha muy significativa, ¿no? Una población importante o un sector de la población importante no estaba habituado al uso de los dispositivos y mucho menos del Internet. Eso por un lado. Y por el otro, también la misma situación digital y justamente el confinamiento en los espacios domésticos, pues ha marcado mucho más los asuntos que tienen que ver con las desigualdades y con la propia violencia de género, ¿no?
yo lo puedo observar y es algo que a mí sí me toma como muy, muy mal. Como mis compañeras de trabajo, estamos en algunas reuniones que tenemos al mediodía, supongámoslo así, que he tratado de que no sean muchas también, justamente por esta parte, y observo cómo en ese momento están con sus hijes, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿y dónde está la pareja, no? O sea, en teoría entiendo que esas historias sí son de dos personas, o sea, no hay una de mis compañeras que sea madre soltera o que esté separada, sino sí son dos personas y la pareja no existe, ¿no? O no figura. Y en algún momento una de ellas me compartía y me decía, yo sí siento que en este contexto de la casa no soy quien soy en la oficina, ¿no? En la oficina soy la coordinadora, en la oficina tengo un nombre, en la oficina me dan cosas a mí para decidir y aquí en este contexto yo tengo que hacer lo que me implica el nombre de mamá, de esposa, de educadora ahora, ¿no? De profesora ahora y todavía los roles asignados como hija o en su defecto como hermana o prima, ¿no? Y esto que tú decías también tiene como principal relevancia porque las docentes en particular, del sector educativo, las profesoras, pues también están en la misma línea, ¿no? O sea, nadie ha reparado en que esta idea de el tema de la desigualdad y la violencia de género en el confinamiento, así no haya golpes o así no haya cuestiones patrimoniales, pero hay cuestiones psicológicas muy simbólicas, ¿no? Que continúan ahí y que se recrudecen todavía más, ¿no? Desde la propia idea de decir, bueno, y así vas a aparecer en pantalla, ¿no? Cuando sabes perfectamente que te tienes que levantar a cierta hora porque hay que atender previo a entrar a las clases, hasta también el hecho de decir, bueno, pero ¿por qué estás cansada, no? Si estás todo el día en la casa. Pues justamente por eso, ¿no? Porque la casa no solamente implica dar las clases, la casa implica lavar los trastos, limpiar la casa, ver la ropa de las niñas y los niños, preparar la comida. Y en el remoto de los casos, cuando no lo hacen esas mujeres, lo hace otra mujer, ¿no? O sea, porque esa es la cadena. Y entonces, sobre estas propias reflexiones, pues los entornos educativos difícilmente lo han visualizado o lo han querido evidenciar de una manera amplia, ¿no? Las cuestiones de corresponsabilidad pues siguen muy cargadas a todas las labores domésticas y al trabajo doméstico hacia las mujeres o hacia aquellas poblaciones que se identifican con lo femenino o que son relegadas hacia lo femenino, pero los otros son las salidas, el trabajo fuerte pues hacia lo masculino. Y nuevamente nos enfrentamos al reto de la formación. ¿Qué estamos haciendo en los temas de género dentro de la currícula formal de las instituciones educativas, ¿no? ¿Cuántas instituciones de varios niveles pueden tener contenidos formativos en género, ¿no? Actualmente, pues yo he visto parte de los contenidos de televisión, de la educación en la televisión, y justamente sí hay algunos elementos, pero son los mínimos, ¿no? Se toca de manera superficial y es entendible, pues quizá no es el medio y también se toca de acuerdo a las habilidades del pensamiento y cognitivas de la población en específico a la que está dirigido. Pero también piensas, bueno, ¿y en qué momento los entornos de media superior y superior lo van a hacer de una manera más concreta, ¿no? ¿Cuándo vas a posibilitar que el estudiante pueda tener esta reflexión en un sentido crítico y de acción, no solamente de pensamiento, ¿no? O de qué manera vas a posibilitar dentro de tus planes de estudio o dentro de tus currículas, incluso dentro de los propios planes de trabajo, que haya presencia de la perspectiva de género y de los estudios de género y feministas, ¿no? Porque de otra manera, pues yo veo imposible que exista una situación que rebase o que por lo menos supere o que invite a superar las brechas de desigualdad. Y el entorno educativo es suficientemente responsable y necesario que lo aborde, ¿no? Más allá de dejarle solamente la responsabilidad al entorno familiar, que es como un estira y afloja, de que te aviento a ti la bolita, me la regresas y te la vuelvo a aventar. Es algo, si no se repara sobre eso,
es sumamente peligroso. Y esos son los escenarios que debería contemplar el aspecto educativo en los siguientes meses, ¿no? ¿De qué manera se recuperan o de qué manera se hacen efectivas esas relaciones de igualdad y de acceso para las poblaciones que siempre han tenido estas carencias, aún en el entorno presencial? Sí, totalmente. Y es una, o sea, da mucha oportunidad de reflexionar y de pensar nuevas formas y cómo llegar, ¿no? Y sí, totalmente la educación con perspectiva de género debería estar desde un inicio y creo que eso cambiaría mucho las cosas, ¿no? Incluso ahora, como comentabas también, pues esta parte de cómo los niños y las niñas, las niñas están en las casas con las clases virtuales, ¿no? Y al final es una responsabilidad mayor también. ¿Cómo hacer que las tasas de abandono escolar también no aumenten en todo este contexto? O sea, son como muchos detonantes y pues siento que podríamos seguir hablando y tener un diálogo 2 y 3 y 4 sobre el tema, pero sí hay mucho por hacer y creo que con voluntad todo se puede, ¿no? Sí, aunque de pronto también hay que mirar otros contextos, ¿no? La escuela rural subsiste y hay una razón por la cual subsiste, ¿no? Subsiste sin tecnología, subsiste sin medios de comunicación. Ahí está, ¿no? Pero siempre ha sido relegada porque no está en la idea de progreso, en esta falsa idea de progreso, en esta idea romántica de que las cosas tienen que ser así para poder acceder a... el tema relacionado con el bienestar físico y emocional en las comunidades puede evidenciarse de otra manera, ¿no? O sea, se puede probar por qué la gente ahí tiene un mejor ánimo o un ánimo diferente al entorno urbano, ¿no? Como que poder hacer visibles estos contextos que siempre fueron ocultos o que siempre quedaron al final, es lo que nos permitirá de algún modo poder tener situaciones más positivas en un entorno urbano o en un entorno en donde aparentemente todo lo que era progreso y todo lo que era comodidad hoy resulta pues una gran desigualdad y una gran situación a cuestionar, ¿no? Que es también otro de los elementos a los que se le invita a las y los jóvenes en formación, ¿no? Creo que el tema de la educación a partir del confinamiento y de la misma pandemia, tal como tú lo dices, tiene mucho todavía que dar. Los derechos humanos también tendrían que estar presentes en la educación, en todo momento y en cualquier nivel educativo, así como el cuidado de la salud emocional, ¿no? Que son aspectos que al día de hoy nos están dando una factura muy alta de aquello que no pudimos hacer en las décadas pasadas, pero que afortunadamente existe ahora la juventud, que de algún modo también se está involucrando de manera más activa e incluso de manera menos obediente o menos, pues menos en el sentido de menos aceptar todo lo que se les dice, pero también corremos ese otro riesgo de todo el tema de la inmediatez, ¿no? El hecho de no poder trabajar paso a paso o tolerar que las cosas tampoco van a ir a un ritmo tan acelerado, ¿no? Creo que sí es importante hablar de estos aspectos y nunca olvidar que hay asuntos que nos equilibran como personas, ¿no? No vamos a conseguir todo en un día, ni en un año, ni en un mes, ¿no? Como también las otras personas no tendrían que darnos todos todo el tiempo. Creo que se queda para la reflexión. Sí considero que puede haber más abordajes respecto de estos temas. Ya habrá en otros momentos la posibilidad nuevamente de hacerlo o en su defecto que otras personas en la misma línea que tú y yo, Abigail, pues pudieran hacerlo desde sus propios enfoques. Sí, claro. Esto es como un seguir sumando a partir de estos diálogos, ¿no? Sí, porque tampoco lo que nosotras digamos es como la ley, ¿no? Como por ahí Sí, también escucho en varios cursos o talleres que he tenido la posibilidad de tomar.
Muchas gracias, Abigail, Juan Carlos, por esta charla tan enriquecedora, por su compromiso con el tema y la disposición para generar este material que desde Mi Género esperamos sirva de consulta a aquellas personas que les interese conocer más sobre estos ejes, educación y género, y como han mencionado, pues tiene muchas aristas y así como todavía muchas deudas pendientes, ¿no? Y compromisos que hacer al respecto. Les agradezco nuevamente y bueno, la serie de videos Diálogos en Confinamiento podrá consultarse en www.miggenero.com, así como en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Muchísimas gracias a Jennifer y a Mi Género. Y hasta luego. Gracias, Jen. Y a Mi Género también. Que estén muy bien. Adiós.